Lectura de mini manual de CTO, página 12. Síndromes mielodisplásicos. Definición en clínica. Los síndromes mielodisplásicos son panmielopatías por probable mutación de la célula germinal pluripotencial mieloide que ocasionan una expansión clonal con eritropoiesis ineficaz, dando lugar a citopenias en sangre periférica con gran frecuencia pancitopenia. Una característica fundamental de los síndromes mielodisplásicos, conforme indica su nombre, es la anomalía morfológica de los precursores de la médula ósea, displasia medular. Un porcentaje importante de estos síndromes mielodisplásicos son trastornos en la biosíntesis del hemo y las porfirinas, lo que ocasiona un incremento en la captación celular de hierro y da lugar a precursores eritroides anormales en médula ósea, como son los sideroblastos en anillo, que se pueden observar con la tinción de Perles. Generalmente son enfermedades que comienzan con un curso clínico indolente y progresivo. Típicamente aparecen en personas de edad avanzada, aparece BCM normal aumentado y una anemia progresiva que se caracteriza por ser refractaria a la mayoría de los tratamientos. En fases avanzadas, además de la anemia, existen infecciones derivadas de la leucopenia y otros trastornos de la hemostasia por la trombopenia. Hasta un tercio de los casos, la clínica final es la leucemia aguda, metamorfosis blástica lenta, de peor pronóstico que las leucemias que surgen de nuevo. Habitualmente son del tipo leucemia aguda mieloblástica y muy excepcionalmente leucemia aguda linfoblástica. Clasificación de la FAB. La FAB es clasificación de la FAB. Anemia refractaria simple. Anemia refractaria con sideroblastos en anillo. Anemia refractaria con exceso de blastos. Anemia refractaria con exceso de blastos en transformación, la de peor pronóstico. Leucemia mielomonocítica crónica. Tipos de síndromes mielodisplásicos. Tipo SMD-FAB. ARS. ARS. En ARS, el porcentaje de blastos en médula ósea es menos de 5%. Porcentaje de sideroblastos en anillo menos 15%. Y monocitos. ARSA, menos de 5%, más de 15%, AREF 5 a 20% variable, AREF en transfusión 20 a 30% variable, LMMC 1 a 20% variable. Diagnóstico: debe sospecharse síndrome mielodisplásico en aquellos casos de anemia que no responden al tratamiento. También debe considerarse el diagnóstico del síndrome mielodisplásico del tipo anemia sideroblástica en aquellos casos en los que la anemia se acompaña de un exceso de hierro en sangre y un aumento de la saturación de la transferrina. Neutrófilo hiposegmentado, anomalía pseudo-Pelger. En la sangre periférica, como datos característicos, nos encontramos con: respecto a la serie roja, anemia normocítica o macrocítica con reticulocitos disminuidos o al menos no elevados, junto con alteraciones funcionales de dichos eritrocitos, trastornos enzimáticos del tipo de deficiencia de acetilcolinesterasa, que también se veía en hemoglobinuria paroxística nocturna. Respecto a la serie blanca, nos encontramos con leucopenia, alteraciones en la formación, en la morfología de los leucocitos, leucocitos hipogranulares o anomalía de pseudo-Pelger, déficits enzimáticos como deficiencia de fosfatasa alcalina, leucocitaria y otras. Ocasionalmente nos encontramos leucocitosis, como ocurre en la leucemia mielomonocítica crónica. En la serie plaquetaria habitualmente hay trombopenia, con anomalías morfológicas y funcionales de las mismas, micromegacariocitosis. Existe una variante de síndrome mielodisplásico asociado a un trastorno citogenético, que es la de lesión parcial del brazo largo del cromosoma 5, síndrome 5Q, en donde existe habitualmente trombocitosis. Médula ósea. Nos podemos encontrar una médula normocelular, hipercelular o hipocelular, relación con las aplasias. Hasta en el 50% de los casos aparecen alteraciones citogenéticas en la médula ósea, lo que confiere un mal pronóstico a la enfermedad. Recuerda: síndromes mielodisplásicos, edad avanzada, anemia refractaria a los tratamientos, BCM normal aumentado, reticulocitos no elevados, neutrófilos hiposegmentados, hipogranulares, leucopenia, que es leucocitosis con el MMC, trombopenia, trombocitosis en síndrome 5Q. Mieloma múltiple es una neoplasia de células plasmáticas que presenta una incidencia similar a la enfermedad de Hodgkin, constituyendo un 1% de todos los cánceres y un 10% de las neoplasias hematológicas. Es más frecuente para una edad media avanzada. Su etiología es desconocida. Clínica: del 20 a 30% de las personas con mieloma están asintomáticas y su diagnóstico es casual al encontrarse una velocidad de sedimentación globular elevada, anemia leve o presencia de una paraproteína monoclonal en la sangre. En algunos casos el mieloma no progresa con el paso del tiempo, denominándose entonces mieloma indolente o quiescente.
Enfermedad ósea. El dolor óseo es el síntoma más frecuente del mieloma múltiple correspondiente a osteólisis como consecuencia de la acción de factores estimulantes de los osteoclastos segregados por las células tumorales. Las lesiones osteolíticas del mieloma predominan en huesos hematopoyéticos tales como el cráneo, costillas, vértebras, pelvis y epífisis de huesos largos. Ocasionalmente no existen lesiones osteolíticas sino una osteoporosis difusa, por lo que el mieloma múltiple debe estar en el diagnóstico diferencial de la osteoporosis de causa desconocida. Mieloma múltiple, lesiones osteolíticas en cráneo. Como consecuencia de las lesiones óseas puede haber compresión radicular o medular por aplastamientos vertebrales. En ocasiones puede existir lesión ósea esclerótica, fundamentalmente en una variedad del mieloma que se conoce con el nombre de síndrome de Poems, polineuropatía, organomegalias, endocrinopatía, pico monoclonal sérico, alteraciones cutáneas. Infecciones, fundamentalmente por gérmenes encapsulados y sobre todo en el pulmón y en el riñón, consecuencia de la alteración de la inmunidad humoral y disminución de la concentración de inmunoglobulinas normales. Afección renal. Hasta el 50% de los casos de mieloma existe insuficiencia renal, que es la segunda causa de muerte después de las infecciones. La manifiesta insuficiencia renal depende fundamentalmente de la excreción de cadenas largas y la hipercalcemia. Otros factores como la hiperuricemia, amiloidosis, pielonefritis de repetición y síndrome de hiperviscosidad aceleran la insuficiencia renal. Hay mayor sensibilidad a los contrastes yodados. Las características histológicas del mieloma en el riñón reciben el nombre de riñón de mieloma, que presenta cilindros eosinófilos en los túbulos contorneados distales y colectores, consecuencia de la precipitación de proteínas de Bence-Jones, cadenas ligeras de capa lambda, obstruyéndolos y causando fracaso renal agudo. También puede causar síndrome de Fanconi por intoxicación de las células del túbulo proximal por proteínas de Bence-Jones sin precipitación de las mismas. Fallan los transportes de glucosa, aminoácidos y fosfato. Puede haber también acidosis tubular proximal. En caso de amiloidosis, esta es del tipo AL primaria y cursa con síndrome nefrótico. Otras formas de afectación renal son la enfermedad por depósito de cadenas ligeras, donde se produce un depósito granular de cadenas ligeras en el área mesangial, formando nódulos. Hay engrosamiento de la membrana basal. Recuerda que la glomerulosclerosis nodular diabética. Raras veces se produce afectación glomerular. Se han descrito GN extracapilares, mesangiocapilares o crioglobuliniemias. Habitualmente los glomérulos del mieloma no están afectados. En un 2% de los mielomas se produce invasión renal por células plasmáticas. A diferencia de la infiltración linfocitaria, que suele ser difusa, la infiltración renal de mieloma ocurre predominantemente en el seno del ilio. Insuficiencia médula ósea. Se produce anemia como consecuencia del proceso mieloptísico de ocupación de la médula ósea por las células plasmáticas. Hipercalcemia. Hasta en el 30% de los mielomas siempre con gran masa tumoral. La hipercalcemia produce síntomas tales como astenia, anorexia, náuseas, vómitos, poliuria, polidipsia, estreñimiento y confusión. Hiperviscosidad. Es menos frecuente que la enfermedad de la macroglobulinemia. Aparece fundamentalmente en mielomas de inmunoglobulina M, que son excepcionales, y en mielomas de tipo G3, y con menos frecuencia en mieloma A. El síndrome de hiperviscosidad se caracteriza por la presencia de alteraciones neurológicas, visuales, fondo de ojo con venas tortuosas y dilatadas, alteraciones hemorrágicas, insuficiencia cardíaca y circulatoria. Los plasmocitomas extramedulares son masas tumorales que aparecen fuera de la médula ósea y son especialmente frecuentes en el tejido linfoide ORL. Pruebas complementarias. Desde el punto de vista hematológico, es característica la anemia normocítica normocrómica con una gran elevación de la velocidad de sedimentación globular. Recordad que en personas ancianas anemia y velocidad de sedimentación elevada también puede significar arteritis de células gigantes. La médula ósea presenta un porcentaje de células plasmáticas superior al 10%, siendo diagnóstico cuando es más del 30%. En sangre y orina se puede encontrar una paraproteína, proteína monoclonal en orden de frecuencia. En sangre se observa inmunoglobulina G, A y cadenas ligeras. Alrededor del 1% de los mielomas no son secretores de paraproteína. En orina se observan cadenas ligeras, lo que recibe el nombre de proteína de Bence-Jones. Un pico monoclonal sérico es superior a 3,5 gramos por decilitro y si es inmunoglobulina G, 2 si es inmunoglobulina A o una proteínuria de cadena ligera superior a 1 gramo al día, se considera como un criterio de mayor diagnóstico de mieloma. Puede existir asimismo hipercalcemia, hiperuricemia, elevación de la viscosidad sérica. Un parámetro fundamental es la elevación de la beta-2 microglobulina, cuya concentración refleja directamente la masa tumoral del mieloma. Dicha proteína no es patognomónica del mieloma múltiple, apareciendo también en otras neoplasias del sistema linfático, tales como linfomas, e incluso en procesos linfoides no neoplásicos, como ocurre en el SIDA. En el estudio de la lesión ósea del mieloma es fundamental la realización de radiografía. La gramografía ósea tiene menos utilidad.
a consecuencia de la supresión de la actividad osteoblástica asociada a mieloma que impide la captación de isótopos por el hueso. Para el estadiaje del mieloma múltiple, según Durie Salmon, se tienen en cuenta los valores de hemoglobina, de calcemia, de paraproteína monoclonal, de creatinina sérica y radiología ósea. Tratamiento. En fases iniciales, cuando el enfermo no presenta sintomatología, no es imprescindible el tratamiento ya que no prolonga la supervivencia. Tampoco requiere tratamiento el denominado mieloma latente o quiescente, forma poco frecuente del mieloma en estado 1, generalmente asintomático, de muy lenta evolución y larguísima supervivencia, comportándose en este sentido de forma parecida a la gamopatía monoclonal idiopática. Cuando hay manifestaciones clínicas debe empezar el tratamiento quimioterápico, siendo la asociación melphalan o ciclofosfonamida con prednisona el tratamiento clásico. Existe otro ciclo de poliquimioterapia más agresiva y autotrasplante de progenitores de sangre periférica en casos seleccionados menores de 70 años. El interferón es también un tratamiento útil de mantenimiento. Los factores pronósticos más importantes son respuesta terapéutica, el principal, función renal a nivel de beta-2 microglobulina, nivel de beta-2 microglobulina, índice de proliferación celular y citogenética. Regla mnemotécnica, mieloma, melphalan. Otros síntomas con paraproteínas monoclonales. La enfermedad de Waldenström se trata de un linfoma linfoplasmocitario secretor de inmunoglobulina M. Presenta síndrome de hiperviscosidad con más frecuencia que el mieloma múltiple, así como adenopatías y esplenomegalia, rasgos que no presenta el mieloma. También puede existir anemia inmunohemolítica por crioaglutininas. Respecto al tratamiento, se realiza plasmaféresis si existe hiperviscosidad y fludarabina o cladribina. Enfermedad de las cadenas pesadas. Enfermedad de las cadenas pesadas gamma o enfermedad de Franklin. Se trata de un linfoma con frecuente participación del anillo linfático de Waldeyer. Presentan cadenas pesadas gamma en sangre y en orina. Enfermedad de las cadenas pesadas alfa o enfermedad de Seligman, denominado también linfoma mediterráneo, es 2 veces más frecuente que la enfermedad de Franklin. Ocasiona mala absorción con frecuencia y no suele presentar un pico monoclonal llamativo en sangre, ya que la paraproteína queda fundamentalmente localizada en la pared intestinal, con lo cual el diagnóstico suele ser difícil. Enfermedad de las cadenas pesadas MU. Se trata de casos excepcionales de leucemia linfática crónica B. Presenta cadenas ligeras en orina, a diferencia de los procesos anteriores. Amiloidosis primaria. Depósito de amiloide AL constituido por cadenas ligeras que se tiñen en condición rojo-congo. Existe infiltración del hígado, vaso, piel, sistema nervioso, lengua, riñón, con síndrome nefrótico, corazones y alteraciones de la coagulación por lesión del factor X. Gamopatía monoclonal idiopática o significado incierto. Afecta a 1% de la población de 50 años y 3% de los mayores de 70 años. A diferencia del resto de paraproteínas, las personas se encuentran asintomáticas. Hay que recordar que hasta un 25% de los casos desarrollan otras enfermedades asociadas a paraproteínas, tales como el mieloma múltiple, la macroglobulinemia o amiloidosis. No requiere tratamiento. Recuerda sospechar mieloma múltiple en pacientes con BCG elevada, anemia, dolor óseo, lesiones estelíticas, hipercalcemia, insuficiencia renal. No suele tener adenopatías.